Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, soy Don Scruffy y te doy la bienvenida a este primer capítulo de una serie de simulaciones que estaremos haciendo con los futbolistas chilenos y latinoamericanos, si lo van pidiendo y les gusta el formato, que llegan a nuevos clubes en esta temporada 2024-2025, que sí, ya comenzó, pero bueno, detalles, porque evidentemente el mercado se cierra después de que comienza la temporada, entonces obviamente hay fichajes que se van haciendo y que van llegando después. El primero de todos va a ser obviamente Ben Brereton Díaz. El emblema de este canal y querido por toda nuestra comunidad, que es primera vez que estás viendo un video mío relacionado con mi canal. Somos el canal que trajo a Ben a la selección chilena con una campaña en redes sociales con el Poké. Aquí foto del Poké. Y ustedes dirán que esto es Scruffy, o quizás estén viéndolo porque me están haciendo un favor y buena onda, pero no le importa una mierda. Pero bueno, vaya uno a saber, no me puedo poner en la mente de ustedes tampoco. Para esta nueva temporada, Ben llegó al Southampton. Está al revés aquí por el efecto de la cámara, pero sí, tengo la camisa del Southampton hace como 2-3 años. Me lo compré porque estaba en oferta y aproveché. Pues bueno, si tengo la camiseta, obviamente la voy a usar. Que recién ascendió de vuelta a la Premier League y después de unos 6 meses brillantes en el Sheffield, porque sí, fueron brillantes a pesar de que el club descendió, considerando que llegó a ser incluso el máximo goleador del equipo junto con el otro tipo que no me acuerdo su nombre, que probablemente va a aparecer aquí en pantalla. A préstamo estuvo desde el Villarreal y en el Villarreal le dijeron: amigo, no lo vamos a tener en cuenta, usted tome sus cositas y lárguese. Y el Southampton obviamente vio la oportunidad y dijo: ok, este one rindió en la Premier, lo voy a traer. Si se preguntan por qué miro tanto para acá, es porque estoy viendo que se está grabando bien esta wea. Ya, pero Scruffy, al grano, perdón por el mucho texto. Para evaluar su desempeño a lo largo de la nueva temporada hemos decidido simular no una, no dos, no 10, sino 100 veces la temporada 24-25 de la Premier League y veremos cómo le va a Ben en su nuevo club. Dato importantísimo, diría Julito Martín. La base de datos que estamos utilizando es hasta el 20 de agosto de 2024, por lo tanto hay traspasos que se realizaron después que no están contemplados en esta simulación, como por ejemplo la de Ramsdale, que llegó al mismo Southampton prácticamente los últimos días de la temporada y no está porque obviamente esto se hizo después del 20 de agosto. Y tú dirás: ¿por qué el 20 de agosto y no una posterior? Porque empecé a simular desde el 20 de agosto y obviamente decidí mantener, por una cuestión ética, la misma simulación para todas las que ya había realizado, porque si no tendría que hacerla 100 de nuevo después del 31 de agosto. No da el tiempo. Hay que aprovechar que hay parón y que se han jugado solo 3 fechas, si no después van a ser 5, van a ser 10 y ya no va a tener ni un sentido. Y ustedes dirán: Scruffy, ¿y qué datos vaya a analizar, weón? La vamos a hacer simple y concisa. No nos vamos a meter en cuestiones del XG ni asistencia esperada y la cachada de la espada. No, vamos a hacerla cortita, vamos a hacerla piola, vamos a hacerla simple y sencilla. Vamos a revisar lo clásico, que implica los cuántos partidos jugó, cuántos goles hizo, cuántas asistencias dio, cuántas veces fue elegido el mejor jugador del partido y obviamente la media de la temporada. Y no solamente nos vamos a quedar en la Premier, vamos a analizar también la FA Cup, la Carabao. ¿Se llama Carabao todavía esta cuestión o no? Parece que sí. Y obviamente el rendimiento con la selección chilena, obvio, sí. Antes de comenzar, quiero decir que este formato es medianamente innovador, porque si bien hay otros creadores de contenido que han simulado 100 veces una temporada en ciertas competiciones, en realidad nunca se habían enfocado en un solo jugador o que haya llegado a un nuevo club para ver su rendimiento. Dicho esto, de todas formas, igual quiero agradecer a Tom FM, que es uno de los creadores de contenido en inglés más grandes que hay. Participó hace poco en el Mundial de FM, por cierto. Conversé con él, le pregunté si le molestaba, él me dijo que obviamente él no era su formato original, pero que agradecía que le haya preguntado. También lo hizo Silan en su minuto. Y obviamente si les gusta el Football Manager y conocen o manejan el idioma inglés y les gustaría pasar un rato, péguenle una mirada. No está malo su contenido, bastante bueno, bastante interesante. Y vamos a sacar harta idea de ahí por si acaso. Dicho esto, vamos a los datos duros, cotitos, que a ustedes tanto les gusta, sobre todo lo duro. Vamos a las estadísticas base de Ben. Por supuesto, aquí vamos a tener en pantalla, yo me voy a hacer chiquitito ahora, y vamos a ver que tiene un 15 de velocidad y aceleración, obviamente cada ítem suyo, 14 de remate y un interesante 15 en sacrificio y juego de equipo. No es el mejor jugador de la Premier League, no es el peor tampoco, pero obviamente para un equipo recién ascendido como el Southampton es más que interesante. Esos números le sirven bastante. Un jugador de equipo, un jugador que tiene también mucha fuerza y que les va a servir obviamente, considerando que el Southampton es un equipo que tiene que apostar al contragolpe y a replegarse más y a defender desde su propio campo, incluso para poder generar las ocasiones de peligro en campo contrario. Yo creo que bastante bien su estadística, sobre todo lo que estamos considerando acá en el Football Manager. Pero si eres hincha del Southampton, te tengo malas noticias. De las 100 simulaciones, solo en 36 lograron salvarse. Poquito, poquito. Lo que significa que las otras 64 se fueron a la B. ¡No! ¡Estamos en la B! ¡Estamos en
para, si no todo está malo, basta, no me tapéis la pantalla, no es necesario que me pongáis tantas simulaciones encima, si con una o dos vas, la gente va a entender que el Southampton va a descender, no es como que vaya a descender un equipo grande, uno del Big Six, no, el Southampton recién ascendió, entendible. No vamos a entrar en detalles de cuáles los técnicos salieron, no vamos a meternos en eso porque no es el objetivo del video. El video se tiene que basar única y exclusivamente en Ben. Vamos a empezar por la Premier League. No, la Chilean Premier League, basta, la original. Ya, esta sí, pues esta sí. Aquí Ben jugó, aquí voy a leer, porque tengo los datos notados, hice un Excel, si quieren después ahí les voy a estar explicando cómo pueden ver el Excel, cómo pueden ver estas cositas. Ben jugó 3.451 partidos de 3.800 posibles. Obviamente, si son 38 fechas y son 6 simulaciones, son 3.800 partidos, de los que equivalen a un 90,81% de los partidos jugados. Bastante bien, En estos, en 3.285 fue titular y en 166 entró desde la banca. Sí, nos estamos poniendo técnicos, pero puta, si este es el objetivo del video. En estos anotó 785 goles, dio 95 asistencias y en 93 ocasiones fue elegido el mejor jugador del partido, man of the match. Su media de rendimiento fue un 6,82. Ni fu ni fa, tampoco es lo peor. Su temporada más goleadora se dio en la simulación 58, donde convirtió ni más ni menos que 16 goles. Ojo al dato, ojo al tejo, 16 goles. Con esto fue el cuarto máximo goleador de la competición, detrás de, obvio, Erling Haaland con 23 goles, Nkunku, ojo, Nkunku con 18 e Ivan Toney con 17. Sí, Ivan Toney ya se fue, pero la simulación es hasta el 20 de agosto. Ahora bien, no vamos a hablar solo de lo bonito, si también hay que hablar de lo feo, porque hay que aterrizar la cuestión. Aquí vamos a ser objetivos, no nos vamos a poner tanto la camiseta por el Southampton ni por Ben. Por Ben sí me pongo la camiseta, pero vamos a hablar bien porque probablemente a la gente del Southampton, porque va a tener subtítulo en inglés esta weá, obvio, le interese saber cómo le fue a Ben, entonces tenemos que ahí ponerle los datitos malos también para no ilusionarlos, así como, todas las temporadas hizo 16 goles, qué grande este weón. No, amigo, no. En 4 simulaciones no llegó ni a los 5 goles, siendo la simulación 78 la que tiene peor registro. Anotó solo 2 goles en 32 partidos. Se preguntan por qué 32 partidos. Bueno, básicamente porque se lesionó. Ya no vamos a entrar en detalles todavía de cuántas lesiones tuvo, qué le pasó, bla 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 bla. El máximo de asistencias que entregó fueron 3. Un poquito generoso, no le conocía esa faceta de tanto egoísmo. Pero a lo mejor no fue necesario que le pasara tanto la pelota a sus compañeros. Y le pegaba. Esto se repitió en 7 simulaciones. La más importante se dio en la simulación 83. Sí, tengo numerada toda la simulación, obvio, porque si no me pierdo. Aparte de las 3 asistencias, convirtió 12 goles, lo que implica que contribuyó en 15 goles. No está mal, no está mal. La temporada más goleadora fueron 16, pero ahí hizo 0 asistencias. ¿Cómo te explico en todo caso, compadre, que en esta temporada donde hizo 15 contribuciones de gol fue el jugador con más derrotas de la Premier? Por otra parte, en 39 simulaciones no dio ni un pase gol, amigo. En las 100 simulaciones, solo en una temporada logró obtener 4 premios al mejor jugador del partido, mientras que en 6 simulaciones logró ganar 3, pero en contrapartida en 38 simulaciones no logró tener premio alguno. Sus 3 mejores rendimientos se dieron en las simulaciones 95, 90 y 92, con un promedio de 6,99, 6,97 y 6,96 respectivamente. Solo en la simulación 92 jugó en todos los partidos, y en ella anotó 8 goles, dio 2 asistencias y obtuvo 3 premios al mejor jugador del partido. No está mal, no está mal. Por otra parte, que no todo es color de rosa, ya les dije, hay 5 simulaciones donde no superó el 6,7 promedio, y que esos ya son jugadores que uno les podría decir cuyo rendimiento fue 6,69, 6,68 y 6,67 en 3 ocasiones. Mal. ¿Para qué queréis que te diga? Pasemos a las copas. Aquí hay cosas muy interesantes que podemos analizar. Para los efectos prácticos, les digo desde ya, funcioné los partidos, goles, todo, las medias, todo de la FA Cup con la Carabao, porque literal en la gran mayoría de las competiciones el Southampton quedó eliminado en primera ronda y jugó un partido en cada una. Y no me refiero a primera ronda de la competición, sino que en la primera ronda donde entraron a jugar ellos, ya que como sabemos en la FA Cup los clubes de la Premier entran en la tercera ronda y en la Carabao entran en la segunda. Ya se pueden imaginar más o menos cómo fue. Pero hincha del Soto
Johnson, quédese. Qué bueno me creo que Eddie ahora. Lo dijimos en pausa. Ah, no, perdón. No era así la cosa. En 4 simulaciones avanzaron hasta los cuartos de final en la Carabao Cup. Y en una adicional llegaron a la final, la que pierden ante el Arsenal. Ben anota un gol en esta final, pero falla su lanzamiento en la tanda decisiva. Puta la weá, Ben, no. Podría haber sido campeón de la Carabao con gol en la final, con gol en la tanda, pero no, teníais que cagarla ahí. Mamita querida. En la FA Cup, por otro lado, en 18 simulaciones llegaron a la ronda de octavos, en la quinta ronda para los ingleses. En otras 6 llegaron a cuartos de final, en otras 4 a la semifinal, en otras 4 más llegaron a la final. Y en la simulación 17, señoras y señores, el Southampton salió campeón de la FA Cup. Pero qué chucha está pasando, weón, o sea, pero por favor. Disclaimer, en esa misma temporada descendieron colistas. No se puede tener todo en la vida, diría el gran filósofo Jagger, ¿no? En total, en 33 simulaciones. ¿Me repite ese numerín, por favor? Llegaron o superaron la ronda de octavos, la quinta ronda. La participación de Ben en las copas fue proporcional a los avances del club. Disputó 286 partidos en total, en los cuales fue titular en 281, bastante bien, entrando obviamente 5 veces desde la banca. Anotó 86 goles, dio 9 asistencias y fue elegido 14 veces como el mejor jugador del partido con un rendimiento promedio de 6,91. No está mal para hacer 286 partidos. Obviamente esta estadística se distorsiona bastante, sobre todo si hay partidos donde Ben jugó solo una competición, por ejemplo un partido de la Carabao y un partido de la FA Cup, hizo gol y dio asistencia y fue elegido el mejor jugador del partido, pero a lo mejor quedaron eliminados. Entonces obviamente no vamos a entrar en el detalle de los rendimientos considerando la distorsión. Así que nos vamos al ítem de la selección chilena. En La Roja completó 577 partidos de 600 posibles. Consideren que aquí estamos en la temporada 23-24, por lo que el juego piensa que todavía estamos comenzando las clasificatorias al Mundial. Hay 6 partidos que se tienen que disputar. En la realidad del juego es la 24-25, los traspasos están todos realizados, pero la partida de la temporada comenzó el 2023. Por lo tanto, hay 6 partidos que jugar para las clasificatorias al Mundial. En estos 577 partidos, Ben fue titular en 562, entrando 15 veces desde la banca, convirtiendo 109 goles, dando 24 asistencias y siendo elegido el mejor del partido en 30 ocasiones. Bastante mejor que en Copas, promediando una media de 6,96. Bastante bien. Son muchos más partidos y su media es mucho más alta. ¿Acaso el nivel de las clasificatorias Conmebol es bajo? ¿Tenía razón Mbappé? En cuanto a los goles, en 5 simulaciones logró anotar 4, mientras que en la temporada 79 llegó a convertir 5 goles. No obstante, en 38 simulaciones no hizo ni uno. Mantuvo la tónica de sus últimas participaciones con La Roja, que ha sido objeto de críticas, que lo han puteado, lo han vilipendiado, pero bueno. Con las asistencias la realidad es que su máximo registro en 24 simulaciones fue 1. Poquito generoso ven en el juego. Entonces tenemos que en 76 temporadas no dio asistencia. De todas formas es importante destacar las simulaciones 26 y 27, ya que en las dos su registro fueron 4 goles y una asistencia, lo que quiere decir que contribuyeron en 5 goles o asistencia, lo mismo que en la temporada 79 que convirtió 5 goles. Una contribución de gol por partido, o sea, casi le faltó una más para hacer 6. Si lo miramos en frío, igual son buenos números. Respecto a cuántas veces fue elegido el mejor jugador del partido, en 6 simulaciones logró su máximo registro, que fueron 2, pero en 76 temporadas no logró ningún premio, lo que no quita que haya hecho goles o que haya participado en el juego. Ojo, hay temporadas donde tiene muy buen rendimiento, pero no tiene premios al mejor jugador del partido. No es para nada consecuencia uno de los. Sus mejores 3 rendimientos los obtuvo en la simulación 38, 77, 88 y 98. Pero bueno, dije 3. Sí, pero es que el mismo rendimiento se repite en 2. Promedió 7,42, 7,45 y 7,55. La que se repite es 7,45. Solo en la simulación 77 no jugó todos los partidos, faltando en 2 ocasiones porque estuvo lesionado. En la simulación 88 anotó 4 goles, no dio asistencias y obtuvo 2 premios al mejor jugador del partido. En la 98 convirtió 2 goles, generó una asistencia y obtuvo también 2 premios al mejor jugador del partido. ¿Ven que no es proporcional? Aún así, en 8 simulaciones no
no superó el 6,7, que para mí es crítico, siendo 6,45, 6,52 y 6,53 sus peores rendimientos continuos en la selección. Para mí eso es malísimo, lamentable, horrible, todo lo que le quieran decir. Rufi, mucho texto. Ya, vamos al total. Aunque aquí vamos a aplicar puro Excel. Ustedes saben, en el FM el cálculo de estadísticas no suman los partidos internacionales, solo cuenta Copa y Liga. Entonces no vamos a poder añadir acá donde se ve normalmente el rendimiento completo, no se suman las medias, no se suman los goles, no se suman los partidos. En las 100 simulaciones que realizamos, jugó 4.314 partidos, en el cual 4.128 veces fue titular, con 186 entrando desde la banca. Así por lógica matemática. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Lo que equivale a que estuvo en 95,69% en el 11 inicial. Entonces, la temporada simulada en que más partidos jugó fue la número 58, donde disputó un total de 50 partidos, convirtiendo 20 goles sin asistencias y con 2 premios al mejor jugador del partido, con una media de 6,81 en todas las competiciones. Presente. Por otro lado, la temporada donde menos jugó fue en la simulación 5, con solo 30 partidos, 8 goles, una asistencia, un premio al mejor jugador del partido y una media de 7,04. Tuvo una lesión grave, bastante grave, le prohibió de jugar 2 meses. Respecto a sus goles, fue precisamente en la simulación 58 que mencionamos recién, en la que más goles convirtió. Fue el cuarto máximo goleador de la Premier, como les dijimos hace un rato, detrás de Haaland, de Nkunku y de Ivan Toney. Siento que me dieron ganas de apostar ahí. Y además llegó a la final de la Carabao. Además, en otras 3 simulaciones alcanzó los 15 goles, siendo la simulación 80 la que más goles contribuyó luego de la 58, con 15 goles y 3 asistencias en 44 partidos jugados, promediando un 7,04 de rendimiento. Bastante sobresaliente para mí, ya un 7 para arriba es bien, muy bien. En la 83 convirtió 14 goles y entregó 4 asistencias. También fueron 18 contribuciones de gol, pero esta vez en 46 partidos jugados. Aún así, también tuvo un 7,04 de rendimiento. Muy bien, muy buenas temporadas. Ya están viendo que no todo fue tan mal, excepto de la Southampton. Respecto a las asistencias, el máximo obtenido en una simulación es solo 4, y que se repitió en 6 temporadas simuladas. Y en 28 simulaciones en total no entregó asistencias. Egoísta, según el juego. Es importante. Es que no quiero saber más nada. Es que es importante Basta, porque van a... Por favor, Walter, terminemos con esta historia de las entradas. Tanta cuestión, por Dios. Terminala con esta cuestión. Solo una temporada logró conseguir 5 premios al mejor jugador del partido, siendo esta en la simulación 27. Anotó 13 goles, dio una asistencia y tuvo un promedio de 7,09 de rendimiento total. Por otro lado, en 21 simulaciones no fue el mejor jugador del partido en ninguna temporada. Sus mejores rendimientos totales, esto incluye liga, copas y selección, fueron 7,19, 7,12 y 7,10, obtenidos en las temporadas 75, 92 y 69, respectivamente, con 43, 47 y 45 partidos jugados en cada uno. Sus peores rendimientos, en tanto, fueron 6,68, 6,66 y 6,51. Eso ya es cuadrito para abajo, que fueron obtenidas en las simulaciones 84, 12 y 10, con 46, 37 y 45 partidos jugados en cada uno. Por último, vamos a revisar el apartado físico. En 17 simulaciones tuvo lesiones graves, pero en la temporada 43 y 90 tuvo lesiones gravísimas, siendo fractura de tibia y peroné en la primera y un tobillo roto en la segunda, que lo privaron evidentemente de jugar más partidos. Por otro lado, los clubes que le realizaron más seguimiento a Ben fueron el Al Ittihad de Arabia Saudí, que en 10 simulaciones fue el que tuvo más interés en el jugador chileno, y en el segundo lugar el Crystal Palace, que en 4 temporadas tuvo los ojos puestos en él. Y así termina este calvario odisea de simulaciones de 100 temporadas en el Football Manager, de la temporada 24-25 en el Football Manager de Ben Brereton Díaz. Bueno, ya vimos cuántos goles hizo, cuántas asistencias dio, cuántos partidos jugó, cuántas veces la rompió. Si quieres ver más, vas a tener la posibilidad de hacerlo desde mi Patreon. Sí, tenemos un Patreon nuevo, entre comillas, lo creé hace mucho rato, pero solo ahora le voy a dar utilidad, donde vas a tener 3 posibilidades de hacerte miembro. Primero vas a poder ser socio honorario o abonado, como quieras preferir llamarle, donde con $1.50 vas a poder tener acceso anterior al momento de que salgan los videos, pero ojo, esto va a ser solo desde el tercer video. El segundo va a salir nuevamente para que la gente tenga tiempo de suscribirse, por supuesto.
supuesto. Y a partir del tercero vas a poder tener acceso anticipado para ver ese contenido. También vas a tener la posibilidad de ser un miembro del directorio, donde desde $2.50 vas a poder tener acceso a todas las bases de datos que utilicemos para crear las partidas. Y adicional, por supuesto, vas a poder tener acceso a cada una de las 100 simulaciones que realicemos en cada video. Vas a tener un link donde puedes acceder a la carpeta y puedes buscar la que más te interese. Por supuesto, también va a estar el Excel que estemos utilizando para hacer los cálculos, para que puedas visualizar con tus propios ojos toda la información y estadística que hemos hecho. No es un Excel muy avanzado, no es el Excel más bonito, pero oye, si quieres así buscar, esta le fue pésimo, voy a tratar de hacerlo desde acá para que le vaya mejor, o esta le fue la raja, lo vamos a tratar de llevar a un club distinto porque tiene los pergaminos y la gente no se lo va a cuestionar, puedes hacer lo que quieras. Y además vas a poder tener un nivel adicional donde puedes ser gerente deportivo con $5. Obviamente incluye todas las regalías que tienen los niveles anteriores, pero adicional vas a poder tener preferencia en las elecciones de las siguientes cosas que hagamos, siempre y cuando se marquen con la línea editorial de este canal. No nos vamos a ir por las ramas, no vamos a hacer cosas extrañas como por ejemplo juega una partida con... No, vamos a mantenernos en este mismo estatus, simulando, haciendo cositas de este tipo, probando cositas. Ya van a ir viendo más o menos cómo va funcionando el canal. Y por supuesto, si te reíste, si lloraste, si te dieron ganas de mandar a la mierda al Southampton por descender tanto, acuérdate de darle like, suscribirte, ya que así es la vida del furbolero, siempre esperando a que la próxima temporada sea mucho mejor. Y si te quedaste con más ganas de simulaciones, por supuesto, házmelo saber en los comentarios cuál debería ser el siguiente jugador que simulemos. Es que ya tengo pensado quién va a ser el siguiente, así que partamos con el tercero, porque ahí necesito que me ayude. Tu comentario me va a ayudar. Nos vemos en la próxima y que no nos falte nunca el FM. Adiós.